¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado platicando con ustedes desde diferentes aristas, con diferentes voces de la absolución de Israel Vallarta. Y uno de los puntos que llamó muchísimo nuestra atención es lo que pasó este fin de semana con esta reacción por parte de varias personalidades, activistas, periodistas, analistas quienes insistieron en la culpabilidad de Israel Vallarta de una forma incluso hasta agresiva, otros mostrando documentos, videos apócrifos, en fin, vamos a profundizar sobre este tema, el significado del mismo, con una de las periodistas que más profundizó al respecto, que más conoce al respecto y que sin duda alguna merece todo nuestro reconocimiento y respeto por el gran trabajo que hizo en momentos nada fáciles, nada sencillos para presentar investigaciones de esta naturaleza por los intereses precisamente que se tocaban. Mi querida Manuela Stills, autora de El Teatro del Engaño, como siempre, de verdad un placer saludarte y recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? Hola Jesús, muchísimas gracias por tus palabras y qué gusto estar en tu programa nuevamente. No, hombre, agradecido siempre a nosotros, querida amiga. Oye, a ver, incluso me di cuenta, tú corrígeme, que por ahí tú hiciste algunas correcciones también a Marielena Morera. Marielena Morera, para la gente que de nuestra audiencia, es una presunta activista, quien tiene una ONG que fue reconocida en su época por el propio Genaro García Luna, una ONG dedicada a temas de seguridad, y quien fue alguien que aplaudió muchas veces a Genaro García Luna, incluso le dio reconocimientos. Y ella es una de las voces, querida Emanuel, quien insiste en culpar a Israel Vallarta, insiste en hablar de un asunto de errores de Estado. ¿Por qué? ¿Cómo entendemos esta reacción? Tú que estuviste estudiando el caso Vallarta, las resoluciones del caso Vallarta, los intereses alrededor del caso Vallarta, ¿cómo vamos entendiendo estas reacciones que han sido replicadas, bueno, por otros personajes como Gómez Leiva y otros más en medios de comunicación? Bueno, ni siquiera entiendo por qué María Elena Morera se mete en ese tema y da entrevistas y opina sobre el caso de Israel Vallarta, porque ella obviamente no conoce absolutamente nada de este caso, no conoce el expediente, digamos, se basa únicamente en lo que es el montaje, como si no fuera un montaje. Ella lo trata, si no me equivoco, o sea, ella dice que es una equivocación de García Luna, ese montaje televisivo, ¿no? Y entonces ella da crédito a todo lo que se sabe desde hace ya casi 20 años, que es un montaje. Es como, no entiendo. Y luego viene con argumentos de que bueno, que de hecho en tu presentación, Jesús, mencionaste que se trataba de la absolución de Israel Vallarta, porque hay voces que niegan eso, que niegan hasta la existencia de una sentencia. Están diciendo que se trata de una decisión política. Lo tuvo que desmentir esta mañana la presidenta, diciendo que había una sentencia de una jueza y que era una sentencia absolutoria, efectivamente, porque insisten en decir que eso no demuestra su inocencia, que sigue siendo culpable, nunca fue declarado culpable. Durante 20 años tuvo presunción de inocencia, pero eso parece que no existe para ellos y ahora además pues está absuelto, ¿no? Entonces niegan la existencia de una sentencia y cuando se les demuestra que existe, dicen que esa sentencia no demuestra su inocencia. O sea, y que recupera solamente lo que es la resolución de la Suprema Corte sobre violaciones a los derechos de Florence Cassé de 2013. Eso no es cierto, esa sentencia es muy detallada, esa sentencia analiza, se va en profundidad, analiza todas las pruebas a cargo, a descargo, se constata por parte de la juez que incluso las pruebas a cargo se vuelven pruebas de descargo por la manera en que fueron presentadas y falseadas y como fueron fabricadas finalmente, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, o sea, no entiendo ese nivel de hacer el ridículo opinando cosas fuera de la realidad, de plano. No me sorprende tampoco porque prácticamente es la historia de este caso. Llevamos casi 20 años de mentiras y hoy cuesta mucho a muchos personajes desdecirse de lo que dijeron entonces. Hay algunos medios, y no sé cuáles me parecen más ofensivos, ¿no? Los que cambian de opinión y disimulan sus mentiras del pasado
diciendo ahora que es una injusticia y es un escándalo que Israel Vallarta haya tenido que pasar tanto tiempo en la cárcel cuando fueron ellos los que estuvieron apoyando este montaje durante tantos años y los que insisten en mentir. O sea, los dos, la verdad, me indignan. No entiendo cómo se puede insistir tanto en la persecución de un hombre que fue detenido, no detenido, fue secuestrado, ¿no? Porque ellos se presentan como representados, defensores de las víctimas de secuestro. Bueno, pues Israel Vallarta y Florence Cassé fueron secuestrados, fíjense, no fueron detenidos, o sea, su detención es absolutamente ilegal. Fueron entregados a la justicia 24 horas después de ser secuestrados. Fueron presentados en televisión como secuestradores de una manera completamente ilegal. Se exhibieron presuntas o víctimas de secuestro, sí, son víctimas de secuestro, de una manera también ilegal. Entonces, digo, sí, insisten en decir que todo eso estuvo bien, solamente no sé, por sus lazos con políticos oscuros, digo, van a salir también a defender el sexenio de Calderón y no dudarían, yo creo, también en poner su mano al fuego por Genaro García Luna y Luis Carnas Palomino. Estamos ante ese nivel de absurdo, no, no, bueno, así es la historia de este caso. Oye, un caso que Manuel, que como bien señalas, no es un jefe policíaco corrupto, no es un MP corrupto. Hablamos de quien fue el titular de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Investigaciones, que después se convierte en el secretario de Seguridad con mucho poder en un país. Hablamos de un empresario, como fue el caso de Margolis, un empresario importante en materia financiera, en materia de seguridad, con un peso específico incluso en cuestiones comerciales. Hablamos de una televisora la más importante de medios de comunicación, no solamente en México, sino en toda América Latina, quienes participan directamente en lo que es, como bien lo señalas, un montaje en contra para fabricar culpables, que es el sello distintivo tú eres la experta, pero de este caso, tú corrígeme por favor, la fabricación de culpables con total impunidad y de grupos de poder realmente en la elaboración de la misma. Sí, totalmente, pero es todo un sistema que también implica una complicidad total por parte de los medios de comunicación, y yo diría hasta cierto punto de la sociedad. ¿Por qué? Porque se activaron una serie de recursos psicológicos para fomentar el odio hacia Florence Cassé e Israel Vallarta. Por eso escuchamos tantas voces hostiles todavía hoy en día en contra de Israel Vallarta, porque en el caso de Florence Cassé se recurrió mucho a un recurso de nacionalismo, de presentarla como una mujer extranjera malvada que vino a México a secuestrar mexicanos, incluso un niño, a torturar a un niño. Y bueno, en el caso de Israel Vallarta, pues nada más presentarlo como su cómplice y también usar mucho esta indignación legítima, siempre digo legítima indignación de la sociedad en contra del delito del secuestro, ¿no? Que es un tema muy, muy sensible. Entonces los políticos y los medios vieron la manera de realmente fabricar, de hacer toda una fábrica de odio, o sea, y de crear esta hostilidad, o más que hostilidad, hacia dos personas que se volvieron el símbolo de la criminalidad y de los secuestradores sin piedad. Y entonces, pues ahí nunca vamos al análisis de fondo del caso, ¿no? Siempre, entonces, evadimos hablar tanto de los testimonios de las víctimas como de todo lo que hicieron los responsables de este caso. Es deplorable porque si sabemos desde el principio que es un montaje, se debería haber investigado mucho más, ¿no? Hasta llegar a más consecuencias. Hoy, Genaro García Luna está en la cárcel, no por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé. Luis Carnas Palomino está en la cárcel, no por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassé, aunque está por tortura en el caso de haber torturado a otros miembros de la familia Vallarta. Sigue siendo conectado con ese caso, pero no fue por ese caso. No se investigó ese montaje, periodistas que fueron directamente implicados. Digo, hay diferentes grados de implicación, ¿no? En este montaje.
muchos medios han participado, pero dos periodistas que han estado en la organización del montaje mediático, que son Carlos Loret de Mola y Pablo Reina, siguen gozando de mucho prestigio y siguen dando la voz cantante en medios de comunicación de largo alcance. O sea, nunca se ha ido al fondo del asunto. Entonces, y eso hace que la impunidad prevalece tanto, digo, García Luna pues va a pasar 38 años en la cárcel, ¿no? Pero saldrá impune por este caso y por otros muchos montajes que realizó, pero también un personaje como Eduardo Margolis, que parece completamente intocable, ¿no? O sea, y bueno, hay niveles de, de responsabilidad. También pienso en el actual secretario de Seguridad Pública, que tampoco está completamente ajeno a este caso, ¿no? O sea, García Harfuch fue jefe de la policía cuando la policía de la Ciudad de México intentó secuestrar a René Vallarta hace apenas, bueno, fue hace como 2 o 3 años, no recuerdo la fecha exacta, como represalia, ¿no? Por la sentencia absolutoria que tuvo René Vallarta y sus familiares. Entonces, bueno, o sea, digo, y ahí en una maniobra que creo que es para cubrir también a su ex cuate Cárdenas Palomino. Entonces, hay todavía en el poder personajes oscuros y bueno, ni hablar de la Fiscalía General del Estado, ¿no? De la República, perdón, que ahí tuvo un papel, eh, es absolutamente vergonzoso. O sea, cuando se analiza tanto las conclusiones de la Fiscalía, pero también un informe que dirigieron a la ciudadanía para supuestamente explicar el caso del ciudadano Israel N., ¿no? Es un informe de 10 páginas que hicieron público en 2022. Es una colección de mentiras eh, diciendo que Israel Vallarta había sido detenido en flagrancia. Si fue detenido en la carretera el 8 de diciembre y dan validez a lo que se vio en televisión de supuesta detención en vivo el 9 de diciembre 2005 en flagrancia, supuestamente con personas secuestradas en su casa. Y en un informe a la ciudadanía dicen, fue detenido en flagrancia con personas secuestradas en su casa. ¿En qué universo loco viven estos personajes de la fiscalía para escribir estas cosas? Pensando que van a informar a la ciudadanía cuando sabemos desde hace casi 20 años que se trata de un montaje y que no fueron detenidos en ese lugar. Entonces, bueno, veo una ofensiva, como tú decías, muy agresiva y de descalificar directamente a las personas, ¿no? La jueza, que hizo una sentencia muy detallada de 426 páginas, no, no importa, no leemos la sentencia. La jueza es una corrupta. Es una corrupta, es 4T y ya. Y la periodista, digo yo, si publico algo en Twitter, inmediatamente insultos. ¿Y cuánto te pagan por publicar eso? Digo, parece que viven en un mundo donde no conciben que existe el periodismo y que todo es cuestión de interés, todo lo monetarizan, ¿no? Todo lo llevan al terreno de cuánto te pagan por decir eso. Yo no tengo ningún interés en ese caso, ninguno, Jesús. O sea, y a mí, Israel Vallarta culpable o inocente, para mí es exactamente igual. Nadie me paga por decir nada. Ni siquiera mi libro está en librerías. No tengo cero interés. No estoy vendiendo nada, no estoy comprada ni por Israel Vallarta, ni por nadie. O sea, entonces yo estoy haciendo aquí un trabajo periodístico, pero en su obsesión de que no entienden que alguien pueda privilegiar un periodismo riguroso, lo primero es decir, ¿a ti quién te paga? ¿Cuánto te pagan? Deben pagarte muy bien. ¿Estás lucrando con este caso? Pues no, no estoy lucrando. Si estuviera lucrando estaría mucho mejor. O sea, entonces, bueno, son puros ataques sin argumentos, ¿no? Aquí tenemos la sentencia. Bueno, primero dicen que no existe, entonces va a ser difícil que la lean, porque para ellos no existe sentencia. Pero que la lean, o sea, ni siquiera tienen que leer mi libro, que lean la sentencia, es muy interesante. Ahí están las pruebas, numeradas una por una. Todas son pruebas a descargo. No hay, es lo que vengo diciendo en mi libro también. No me encontré con ninguna prueba que me indique que Isabel Vallarta fuera un secuestrado. Ninguna.
Y las que la fiscalía presenta como pruebas a cargo llevan el sello de la fabricación, llevan el sello de la manipulación. Entonces, yo, si hubiera encontrado una prueba, lo habría dicho. Sí, yo no tengo ningún interés en este caso. Para él, para mí, Israel Vallarta culpable es lo mismo. No cambia nada para mí, dijo. Pero ellos ahora, pues su interés es defender lo que siempre han dicho, ¿no? Siempre han sido cercanos a García Luna, los medios, digo, no hace falta citar nombres, ya sabemos, todos, han apoyado estos montajes, los han difundido los videos de David Orozco en 2009, todos los medios. Este señor no logró justicia en vida, como Isabel Vallarta, murió en la cárcel por las secuelas de la tortura. Yo, ¿quién me paga para decir eso? Absolutamente nadie. Lo que investigué de David Orozco, fíjate, es un caso más grave que el de Isabel Vallarta, mucho más grave. Este señor murió. Su familia está desde hace años peleando para que se reconozca su inocencia, porque tuvo una sentencia que fue anulada, entonces tenía que ser revisada su sentencia. Y entonces el juez, a pesar de ser enfermo terminal, lo mantuvo en la cárcel diciendo no, porque está acusado de secuestro, pero era presunto inocente. Y nunca reconocieron su inocencia, entonces nunca lo reconocieron como víctima de tortura, su familia nunca logró ningún tipo de reparación, obviamente. Eso es un caso más grave. Y luego, la falsa banda de los Zodiaco, ¿no? Una invención total, eso tampoco les cabe en la mente. No entienden que Genaro García Luna y Carlos Palomino inventaron esa banda. Bueno, pues todavía hay dos personas, hay dos miembros de la familia Vallarta que están en la cárcel desde 2012. Llevan 13 años en prisión sin sentencia. Mario Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, hermano y sobrino de Israel. El caso no se detiene con Israel Vallarta. Todavía sigue la injusticia. Entonces, pero bueno, eso no les importa, no lo quieren ver, desconocen todo del caso. En fin, ellos tienen un interés. Su interés es seguir defendiendo lo que siempre dijeron. Florence Cassé culpable, Israel Vallarta culpable, y a estas alturas no pueden cambiar de opinión, incluso con las pruebas a la vista. No pueden concebir otra cosa y pretenden ser defensores de las víctimas. ¿En qué defienden a las víctimas? Poniendo personas inocentes en la cárcel torturadas. ¿Eso en qué ayuda a las víctimas? Las autoridades jamás investigaron a sus secuestradores, jamás investigaron estos secuestros. ¿Y por qué aplauden eso si supuestamente defienden a las víctimas? Que reclamen investigaciones reales. Eso es defender a las víctimas. Eso es pedir justicia para las víctimas. En vez de, como lo hacía Isabel Miranda de Wallace, intimidar a las víctimas, presionar a las víctimas, molestar a las víctimas, manipular, decirles lo que tenían que decir, con qué medios podían hablar y con quién no. Este, eso no es, eso no es defender a las víctimas, esto es torturar a las víctimas. Manuel, quería preguntarte si para profundizar un poco también en este tema de David Orozco, ya no lo adelantabas, la injusticia alrededor de David Orozco, la injusticia alrededor de su familia y un ejemplo palpable precisamente de la criminalización de la pobreza, a final de cuentas, un hombre, un estrato social que no tenía las herramientas para defenderse como tal y que hoy por hoy sigue ahí la situación. Sí, y no sabemos de hecho exactamente cómo llegó Cárdenas Palomino a involucrar a David Orozco. Eh, David Orozco era un señor que vendía ropa en un tianguis, un señor de Iztapalapa, y fue detenido unos días antes, en esa época tan álgida del caso, ¿no? Cuando estaba involucrado el presidente Sarkozy, eh, estaba reclamando a Calderón el traslado de Florence Cassé a Francia. Acababa de caer la segunda sentencia de Florence Cassé a 60 años. Y era año 2009, primavera del 2009. Y Francia y México acordaron crear una comisión para analizar el traslado de Florence Cassé a Francia.
Y en ese momento había muchos cuestionamientos por parte de los medios sobre el montaje, ¿no? Se estaba comentando mucho de cómo había sido este montaje televisivo. Y entonces se cuestionaba también mucho el papel de la Policía Federal, bueno, la AFI, extinta AFI, que se volvió Policía Federal, y del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Entonces estaba en una situación difícil donde otra vez tenían que justificarse del montaje y lo que hicieron fue un segundo montaje, una segunda ofensiva contra la familia Vallarta, pero no tenían elementos para detener más miembros de la familia Vallarta. Lo que hicieron fue, a partir de unas bandas de secuestradores que habían existido, había habido varios operativos de la Policía Federal, habían manipulado ciertos testimonios, dijeron una banda que se llamaba Los Palafox que había un tal David involucrado. Detuvieron a David Orozco cuando estaba, estaba paseando por la calle, o sea, y se iba a regresar a su tianguis, y, y lo torturaron y difundieron el video de su supuesta confesión en los medios de comunicación. Eso era en mayo de 2009. Um, y se veía que este video era completamente editado. El señor no alcanzaba a decir el nombre de Florence Cassel, la llamaba la francesa, no recordaba ningún nombre de la familia, de los miembros de la familia Vallarta. Todo estaba editado, le hacían repetir Alejandro, Juan Carlos, René y tal y tal y tal. Y no sé por qué los medios pasaron esto. Carnas Palomino lo presentó en conferencia de prensa y dijo, aquí tenemos la prueba de la culpabilidad de Florence Cassé y además están más miembros de la familia Vallarta involucrados, fueron, los detuvieron, los torturaron, no confesaron nada, inocentes, están en libertad ellos, ahora desde 2017, pero este señor lo torturaron atrozmente, David Orozco, y después de unos años empezó a tener unos padecimientos en los riñones. Desde hace mucho tiempo estaba orinando sangre y le descubrieron además un tumor que estaba muy avanzado y finalmente pasó los últimos días, las últimas semanas de su vida en el hospital del Penal Federal de Nayarit y muy, muy, muy arrepentido porque los miembros de la familia Vallarta, Juan Carlos, Alejandro y René, estaban detenidos en el mismo penal que él y él estaba todo el tiempo con ellos diciendo, lo siento, amenazaron con matar a mi familia, pusieron mi esposa al teléfono y mi hija y no y tuve que grabar ese video donde los acusara y él decía yo no tengo, o sea, no tenemos, yo no soy secuestrador, sé que ustedes no son, o sea, no son secuestradores, me obligaron, me torturaron, tuve que acusarlo y estaba siempre disculpándose con ellos y ellos diciendo, pues sabemos que te obligaron, no te preocupes. Y sí, y este señor murió y su familia peleó para que haya un reconocimiento póstumo de su inocencia y hay una negación por parte de los jueces de hacerlo, pero su caso está olvidado, pero digamos, ahí Luis Carnas Palomino es un asesino, no es un, no son simplemente hechos de tortura, ¿no? Se mataron a alguien y esta persona, pues, su familia no ha podido recuperar su honor todavía, ni hablar de una reparación. Entonces, es un caso muy grave, pero ahí también víctima de secuestro, porque fue presentado a las autoridades, o sea, al Ministerio Público muchas horas después un día después de haber sido detenido y torturado y exhibido en los medios de comunicación, además. Entonces, también fue secuestrado, pues ahí pueden defender, si quieren defender víctimas de secuestro, pues que defiendan a la familia de David Orozco. O sea, es aberrante el nivel de contradicción. Mi querida y admirada Manuel Stills, yo lo único que te puedo decir es que para nosotros es una de las periodistas más honestas, más claras y de verdad con un nivel de profesionalismo y rigurosidad que sirve de referencia para muchos y para muchas que están involucrados, involucradas en este oficio que no es nada sencillo. Y de verdad nuestro reconocimiento siempre a un gran, gran trabajo que ha permitido que poco a poco se vaya ejerciendo un poco más de justicia en un ambiente, en un sistema, como bien lo decíamos al principio,
que tiene serios problemas porque todavía muchos de los que lo han convertido en un sistema totalmente putrefacto siguen ahí y siguen operando y siguen mandando. Yo ya te Pues quiero gracias, agradecer muchísimo, ¿vale? gracias, muchas gracias, Jesús. Pero mi trabajo no ha llegado a mucha gente, aparentemente. Pues mira, yo creo que ha llegado y poco a poco sigue llegando todavía más, de verdad, por el reconocimiento que hay. Te lo digo por la gente que nos lo comenta en los chats, que nos lo dice, que ha leído tu libro, y la forma en cómo destacan precisamente ese compromiso de tu parte y de otros más, de Ang Viñá también y demás, quienes pelearon en todo momento por dar a conocer estas historias, cuando efectivamente la mayoría de los medios de comunicación estaban enfrascados en satanizar y criminalizar a gente inocente. Yo te agradezco de verdad siempre estos minutos para el canal y que nos permitas aprender tanto de ti, querido Manuel. Muchísimas gracias, Jesús. Me honran mucho tus palabras.